¿Quieres saber cómo nunca volver a enfadarte? ¿Cómo mirar a alguien que está intentando activamente destruir tu paz y sentir absolutamente nada? La sociedad te dice que la ira es natural. Te dice que la gestiones, que cuentes hasta 10, que respires hondo. Te están mintiendo. La ira no es una expresión natural del yo. Es una sumisión biológica. Cada vez que pierdes los estribos, estás firmando un contrato que entrega el control remoto de tu sistema nervioso a un idiota. Estás actuando como una marioneta. Pero existe una arquitectura psicológica, un método de desapego frío y calculado que te hace biológicamente inmune al irrespeto. Una vez que entiendas cómo se tiende la trampa, nunca volverás a caer en ella. Fase 1. La trampa del desencadenante. ¿Por qué te enfadas? ¿Piensas que es porque alguien cruzó una línea? ¿Piensas que es porque ellos están equivocados y tú tienes razón? ¿Piensas que es una expresión de justicia? No. Te enfadas porque tu ego está desesperadamente intentando proteger una proyección frágil de tu identidad. Te enfadas porque, en algún nivel subconsciente, temes que puedan tener razón. O peor aún, temes que su opinión sobre ti realmente dicte tu realidad. Mira la mecánica de un insulto. Un insulto no es un arma, es una invitación. Es una prueba para ver si eres lo suficientemente estúpido como para bajarte de tu trono y pelear en el barro. En 1809, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, acorraló a su ministro de Exteriores, Talleyrand. Napoleón estaba furioso. Gritó. Insultó la lealtad, la inteligencia y el honor de Talleyrand. Montó un berrinche teatral violento delante de toda la corte. Talleyrand se quedó allí inmóvil, imperturbable. Su rostro era una máscara de indiferencia cortés. Cuando Napoleón finalmente salió furioso, jadeante y con la cara roja, Talleyrand se volvió hacia los espectadores y dijo en voz baja: «Qué lástima que un hombre tan grande sea tan mal educado». ¿Quién tenía el poder en esa habitación? ¿El emperador gritando como un niño o el ministro observándolo como si fuera un espécimen? Cuando reaccionas, elevas a la otra persona a tu nivel. Validas su existencia. Les dices que sus palabras tienen el poder de alterar tu ritmo cardíaco, que importan lo suficiente como para alterar tu biología. Esencialmente, estás sangrando por ellos. Deja de sangrar. La investigación de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional destaca un fenómeno conocido como secuestro de la amígdala. Cuando te activan, la parte primitiva reptiliana de tu cerebro sobrepasa la corteza prefrontal, el asiento evolutivo de tu lógica, estrategia y autocontrol. Literalmente te vuelves más estúpido cuando estás enfadado. Pierdes acceso a tu razonamiento superior. Retrocedes a un estado animal. Los manipuladores lo saben. Las personalidades de la tríada oscura cazan esto. Te pinchan no porque te odien, sino porque quieren ver si pueden hacerte bailar. Si pueden hacerte enfadar, te poseen. Pueden predecir tu próximo movimiento. Saben que gritarás, te quejarás o tomarás una decisión impulsiva y destructiva. Te conviertes en una máquina que opera con un código predecible. ¿Disfrutas ser predecible? ¿Disfrutas saber que cualquiera con un insulto barato puede acercarse a ti, presionar un botón y verte desmoronarte? Cada vez que te enfadas, estás trabajando para la persona que te insultó. Estás haciendo exactamente lo que diseñaron que hicieras en ese momento. Estás abandonando tus propios objetivos para participar en su juego retorcido. Rehúsa jugar. ¿Cómo lo haces? No lo haces reprimiendo la rabia. La represión es solo una explosión retardada. Lo haces alterando fundamentalmente cómo percibes el desencadenante. Fase 2. El espacio soberano. Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz. Perdió a su familia, su trabajo de vida, su dignidad. Fue sometido a horrores que rompen la mente humana. Sin embargo,
en el lugar más oscuro de la tierra, descubrió un arma psicológica que ningún guardia podía confiscar. Se dio cuenta de una verdad profunda. Entre un estímulo, lo que te sucede, y tu respuesta, existe un espacio. En ese espacio reside tu libertad última. Cuando alguien te corta en el tráfico, insulta tu trabajo o traiciona tu confianza, eso es el estímulo. El humano promedio salta instantáneamente a la respuesta. Rabia, defensividad, venganza. No hay espacio. Son animales reaccionando a un pinchazo. Operan completamente por reflejo. Tú debes estirar ese espacio. ¿Cómo? Cambiando tu marco interno de participación a observación clínica. Cuando un médico ve a un paciente vomitando, no se lo toma personalmente. El médico no se enfada con el vómito. El médico analiza el síntoma. El médico entiende que el paciente está enfermo y el desastre es solo un subproducto de esa enfermedad. Cuando alguien te ataca, está vomitando su inseguridad, su mal día, su pésima regulación emocional sobre ti. ¿Por qué te enfadas con un síntoma? Marco Aurelio, emperador romano, gobernaba el mundo conocido. Poseía poder absoluto, pero lidiaba diariamente con traidores, generales incompetentes y ciudadanos desagradecidos. Podría haber ejecutado a cualquiera por una mirada de reojo. Su directriz estoica principal: es ridículo que un hombre no huya de su propia maldad, lo cual es posible, pero huya de la maldad de los demás, lo cual es imposible. Veía a las personas molestas, tóxicas y agresivas en su vida como un herrero ver a chispas, naturales, inevitables, inofensivas si llevas el delantal adecuado. Cuando alguien te falta al respeto, te está ofreciendo un contrato. El contrato dice: actuaré como un idiota y a cambio tú perderás tu paz mental y actuarás como un idiota conmigo. No firmes el contrato. Míralos, estúdialos. Pregúntate, ¿qué tipo de miseria interna debe estar experimentando esta persona para actuar con tanta desesperación por mi atención? De repente no estás enfadado, estás analizando. Eres un científico observando a una rata de laboratorio girando agresivamente en una rueda. No luchas contra la rata, solo tomas notas. Esto requiere que mates la parte de tu ego que exige respeto de los idiotas. Si un perro te ladra en la calle, ¿te pones a cuatro patas y le ladras de vuelta para probar tu dominio? No. Sigues caminando porque sabes que eres humano y el perro es un perro. Cuando una persona fundamentalmente defectuosa e insegura te insulta y te enfadas, estás ladrándole de vuelta al perro. Estás olvidando tu propia naturaleza. Fase 3. La patología de la ofensa. Existe un concepto en el estoicismo aplicado llamado tricotomía del control, popularizado por el filósofo William B. Irvine. Divide el mundo en 3 categorías: cosas sobre las que tienes control total, cosas sobre las que tienes 0 control y cosas sobre las que tienes control parcial. La ira nace en la ilusión del control. Te enfadas porque subconscientemente crees que puedes controlar cómo hablan, actúan y piensan los demás. No puedes. Y en el momento en que exiges que la realidad se doblegue a tu voluntad, la realidad te romperá. Ofenderse es una elección. Es una concesión voluntaria de poder. Catón el joven fue un estadista romano famoso por sus principios inquebrantables y su voluntad de hierro. Era despreciado por sus rivales políticos. Un día, mientras caminaba por el foro, un feroz oponente político se acercó a Catón y le escupió directamente en la cara. Catón no lo golpeó. No sacó un arma. No gritó. Calmadamente sacó un pañuelo, se limpió la cara y dijo: «Juro ante cualquiera, Lentulo,
que la gente está equivocada al decir que no puedes usar tu boca. En otra ocasión, Catón recibió un golpe en la cara durante una disputa acalorada. Cuando el hombre vino después aterrorizado a disculparse, Catón lo miró inexpresivo y dijo: «No recuerdo haber sido golpeado». ¿Por qué hizo esto? ¿Era débil? ¿Era cobarde? No, era una fortaleza, porque reconocer el golpe es reconocer al agresor. Catón se negó a conceder a sus enemigos la validación de existir en su realidad emocional. Literalmente, borró su ofensa de su mente, porque aceptarla significaría rebajar su estatus para encontrarse con el de ellos. Cuando dices, «me hiciste enfadar», estás admitiendo la derrota. Estás confesando que careces de soberanía sobre tu propia ciudadela interior. Le estás diciendo al mundo que tu estado emocional es barato, frágil y disponible para cualquiera que quiera manipularlo. La gente piensa que mostrar ira demuestra que son fuertes. «No te metas conmigo, tengo mal genio». Ese es el canto nupcial de los débiles. Un mal genio es un grifo que gotea. Muestra que careces de la integridad estructural para soportar presión. Muestra que careces de la disciplina para procesar la adrenalina. Las personas más peligrosas de la Tierra no tienen mal genio. Tienen una paciencia fría e infinita. Entienden que la ira es un gasto de energía. ¿Por qué gastarías tu recurso más valioso, tu enfoque neuroquímico, en alguien a quien ni siquiera respetas? Cuando tratas la ofensa como una patología, una enfermedad de los débiles, dejas de infectarte con ella. Te das cuenta de que un insulto no dice nada sobre ti y todo sobre la persona que lo entrega. Es una confesión de su carácter, no una crítica del tuyo. Fase 4. La deflación fisiológica. Este desapego clínico detiene la trampa psicológica. Pero, ¿qué pasa con el subidón físico? ¿Qué pasa con la adrenalina que hace temblar tus manos, apretar tu pecho y temblar tu voz? No puedes simplemente filosofar para salir de un pico del sistema nervioso. Tu mente y tu cuerpo son un bucle de retroalimentación interminable. Cuando llega la ira, la amígdala señala al hipotálamo, que inunda tu torrente sanguíneo con cortisol y adrenalina. Tu ritmo cardíaco se acelera, tus pupilas se dilatan, tu visión se estrecha. Es un mecanismo de supervivencia ancestral. Tu cuerpo se está preparando para el combate físico. Cree que estás a punto de luchar a muerte, pero no estás luchando contra un tigre dientes de sable. Estás lidiando con un compañero de trabajo pasivo-agresivo, una pareja irrespetuosa o un extraño en Internet. En el momento en que sientas ese calor en el pecho, debes manipular tu propia fisiología antes de que ella te manipule a ti. Esto no se trata de respirar hondo para calmarte. Ese es un consejo genérico e ineficaz. Se trata de hackear tu nervio vago para apagar forzosamente la respuesta de pánico y establecer un dominio depredador. El neurobiólogo de Stanford, Andrew Huberman, señala un mecanismo respiratorio específico llamado suspiro fisiológico. 2 inhalaciones rápidas y profundas por la nariz, llenando completamente los pulmones, seguidas de una exhalación larga, extendida y lenta por la boca. Este patrón respiratorio específico descarga dióxido de carbono de los pulmones y reduce rápidamente el ritmo cardíaco. Es un interruptor biológico de apagado. Lo haces sutilmente mientras hablan, mientras intentan provocarte. Estás forzando literalmente a tu biología a relajarse mientras la de ellos se acelera. Obsérvalos mientras lo haces. Mientras ellos se ponen más fuertes, tú te vuelves más lento. Tu respiración baja, tu parpadeo se ralentiza, tu postura se relaja, tus músculos faciales se aflojan por completo. Esto es una exhibición de dominio absolutamente aterradora. En el reino animal, el depredador no corre, la presa corre. La presa se apresura, se mueve rápido, se sacude y entra en pánico. El león camina.
Cuando fuerzas tu respuesta fisiológica a bajar frente a su agresión, le señalas subconscientemente a su cerebro primitivo que no eres una amenaza para ti. Comunicas sin una sola palabra que su máximo nivel de rabia apenas registra en tu radar. Esto los destruye. Enfurece al manipulador al principio, pero más importante aún, los deja completamente impotentes. Trajeron una tormenta a una montaña. La montaña no se preocupa por la lluvia. Has convertido su arma en un espejo de su propia insignificancia. Ellos están quemando calorías, están disparando su presión arterial, están dañando sus propios órganos con hormonas del estrés. Y tú simplemente estás allí, respirando lentamente, viéndolos autodestruirse. Estás usando su propio impulso en su contra. Pero para hacer este estado permanente, para volverte verdaderamente intocable, debes recablear tu creencia central sobre el valor humano. Debes entender la oscura verdad sobre por qué las personas actúan como lo hacen y por qué esperar algo diferente es la raíz de tu sufrimiento. Fase 5. La economía de la provocación. Debes dejar de ver la interacción humana como un intercambio social. Es uno económico. Tu atención es una moneda. Tu línea base emocional es un activo. Tu equilibrio neuroquímico es tu capital. Cada día caminas con esta inmensa riqueza. Y cada día mendigos emocionales se acercan a ti. No piden dinero, piden una reacción. Quieren un pedazo de tu enfoque. Quieren arrastrarte a su caótica y empobrecida economía emocional. Cuando te enfadas, estás abriendo tu bóveda y entregándoles tu oro. ¿Por qué los estás financiando? ¿Por qué estás subsidiando los frágiles egos de personas que no pueden regular sus propias mentes? Julio César entendió la moneda absoluta del dominio. Cuando era joven, mucho antes de convertirse en dictador de Roma, fue capturado por piratas cilicios mientras navegaba por el mar Egeo. Los piratas, sin saber a quién habían capturado, exigieron un rescate de 20 talentos de plata. César no se enfadó. No gritó a sus captores ni maldijo su mala suerte. Se rió en sus caras. Les dijo que claramente no sabían a quién habían tomado y exigió que aumentaran el rescate a 50 talentos. Durante 38 días vivió entre sus captores. No se acobardó, no montó berrinches, escribió poesía y discursos y se los leyó en voz alta a los piratas. Cuando no apreciaron su escritura, calmadamente los llamó salvajes analfabetos. Participó en sus juegos, les ordenó que guardaran silencio cuando quería dormir, y en un tono perfectamente calmado y conversacional, repetidamente les prometió que tan pronto como fuera liberado, regresaría y crucificaría a cada uno de ellos. Los piratas pensaron que era una broma, pensaron que era un rehén excéntrico y arrogante. No estaba enfadado, simplemente estaba declarando un hecho biológico e histórico. El rescate fue pagado. César fue liberado. Inmediatamente reunió una pequeña flota, navegó de regreso a la isla, capturó a los piratas, recuperó su plata y los ejecutó exactamente como había prometido. Ejecución fría, inquebrantable, sin emociones. La ira es una emoción de los impotentes. Es una exhibición teatral diseñada para convencer a la otra persona de que eres peligroso. Pero el verdadero peligro no necesita una exhibición teatral. El león no ruge al guepardo antes de atacar. Simplemente ataca. Cuando alguien te provoca, está revisando tu etiqueta de precio. Quiere ver cuán barato puede ser comprado. Lanzan un comentario sarcástico, un insulto pasivo-agresivo o una amenaza directa, y esperan a ver si pagarás con tu rabia. En el momento en que tu cara se sonroja y tu voz se eleva, te han comprado. Poseen ese momento de tu vida. Debes adoptar la mentalidad de un elitista respecto a tu propia energía. Conviértete en un absoluto snob con tu neuroquímica. Cuando un gerente incompetente,
un familiar tóxico o una pareja manipuladora intenten provocarte, míralos como una mala inversión. Mira su provocación como un pésimo discurso de ventas. ¿Quieres que sacrifique mi paz mental, dispare mi cortisol y baje mi inteligencia solo para discutir contigo sobre algo que no importará en 72 horas? Solicitud denegada. No lo dices en voz alta, lo vives. Dejas que la provocación quede suspendida en el aire, sin responder, sin comprar, pudriéndose sobre la mesa entre ustedes. Fase 6. Identificación proyectiva. La transferencia del virus. Para inmunizarte verdaderamente contra la ira, debes entender la oscura arquitectura psicológica de un ataque. Cuando alguien te insulta, piensas que está hablando de ti. Esto es tu ego engañándote. Es una ilusión cognitiva. En psicoanálisis existe un mecanismo de defensa conocido como identificación proyectiva. Es un fenómeno aterrador, casi parasitario. Cuando una persona tiene un mundo interior fracturado y en decadencia, cuando está consumida por la vergüenza, la insuficiencia y el auto-odio, no puede soportar el peso de su propia psicología. La presión interna se vuelve demasiado severa. Para sobrevivir, deben exportar esa toxicidad. Deben encontrar un huésped. Buscan a alguien estable, alguien calmado, alguien que represente la paz que son fundamentalmente incapaces de alcanzar. Entonces, atacan. Dicen algo cruel, cruzan un límite, menosprecian tus logros. No te están atacando realmente. Están intentando una transferencia de datos. Están tratando de cargar su virus interno en tu hardware. Quieren hacerte sentir exactamente la ansiedad, la inutilidad y la rabia que ellos sienten. Si logran hacerte perder el control, sienten un alivio temporal y enfermizo. Han descargado exitosamente su veneno en ti. En el momento en que te enfadas, la carga se completa. Has sido infectado. Ahora estás cargando su basura psicológica. ¿Ves la absoluta tragedia de esto? Cada vez que pierdes los estribos ante el irrespeto de otra persona, estás actuando como un vertedero emocional para un ser humano roto. Les estás haciendo un favor a costa de tu propio sistema nervioso. ¿Cómo bloqueas la transferencia? Cambias tu percepción de defensa a lástima clínica, no empatía. La empatía es peligrosa aquí. Requiere que sientas su dolor. No quieres sentir su dolor. La lástima clínica es fría. Es la forma en que un investigador mira a un organismo fascinante pero condenado bajo un microscopio. Cuando elevan la voz, no mires su ira. Mira su debilidad. Mira al niño desesperado y agitado dentro de su mente que grita por validación. Pregúntate una pregunta retórica en tu propia mente. ¿Cuán miserable debe estar esta persona? ¿Cuán horrendo debe ser su monólogo interno para que se vean obligados a actuar así solo para sentirse vivos? Observa qué le pasa a tu ira cuando adoptas esta lente. Se evapora. No puedes estar enfadado con alguien a quien clínicamente compadeces. No puedes sentirte amenazado por un mendigo psicológico. Les quitas su poder instantáneamente. Quieren ser vistos como una amenaza, un conquistador, una fuerza intimidante. Cuando los miras con una curiosidad analítica leve, les niegas su realidad. Los miras como un síntoma. Y los síntomas no merecen ira, merecen observación. Fase 7. Acuerdo asimétrico. La deflexión cinética. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes simplemente observar? ¿Qué pasa cuando te ves forzado a interactuar? Cuando el manipulador está frente a ti, acorralándote, exigiendo una respuesta. No discutas, no te defiendas. La defensa es un reconocimiento de vulnerabilidad. Cuando defiendes una acción, estás implícitamente aceptando que la otra persona
tiene la autoridad moral para juzgarte. Nunca les des el mazo. En su lugar, usas el acuerdo asimétrico. En física, si un objeto se precipita hacia ti, quedarte firme e intentar bloquearlo absorbe todo el impacto cinético. Recibes el daño. Pero si te apartas ligeramente y tiras del objeto en la dirección en la que ya viajaba, pierde el equilibrio y colapsa bajo su propio impulso. Esto es judo psicológico. Cuando te insultan, esperan resistencia. Han preparado sus contraargumentos. Están preparados para el impacto de tu negación. Así que niégales el impacto. Acepta la premisa, pero amplifícala hasta un grado de absoluta e implacable crudeza que cortocircuite su cerebro. Supongamos que un compañero tóxico dice: «Eres tan arrogante, solo te importa tu propio éxito, eres completamente egoísta». La respuesta promedio impulsada por el ego: «Eso no es cierto, ayudo a la gente todo el tiempo, solo estoy enfocado ahora, ¿cómo puedes decir eso?». Acabas de chocar contra la pared, acabas de probar que te afectaron. La respuesta de acuerdo asimétrico: míralos directamente a los ojos, perfectamente calmado y di: «Tienes toda la razón. Estoy completamente obsesionado con mi propia trayectoria y priorizo mi realidad por encima de todo lo demás. ¿Cuál es tu punto?». Observa cómo sus engranajes cognitivos se detienen en seco. No tienen guión para esto. Diseñaron un ataque destinado a activar vergüenza, pero acabas de quitarles el arma de la mano. La inspeccionaste, aceptaste que era afilada y se la devolviste. Eliminaste la fricción. Si alguien dice: «Estás actuando como si fueras mejor que todos los demás», respondes: «Me exijo a un estándar que la mayoría de la gente encuentra incómodo». Sí. Si alguien dice: «Eres imposible de tratar», respondes: «Tengo tolerancia cero a la mediocridad o la manipulación. Si eso me hace difícil, entonces soy extremadamente difícil». ¿Sientes el poder en eso? Es la total weaponización de tu propia sombra. Tomas el rasgo que intentan usar como arma contra ti, lo aceptas por completo y le quitas su peso moral. Les estás diciendo: «No puedes avergonzarme porque no me estoy escondiendo. No puedes exponerme porque ya estoy de pie bajo la luz». El manipulador prospera descubriendo tus inseguridades ocultas. Cuando les presentas alegremente tus supuestos defectos en una bandeja de plata, se dan cuenta de que no tienen absolutamente ningún apalancamiento. El insulto muere en el aire. Permaneces imperturbable, tu ritmo cardíaco estable, tu respiración lenta. Los has derrotado usando su propia energía. Fase 8. La muerte del ego. ¿Por qué funciona todo esto? ¿Por qué la lástima clínica, el control fisiológico y el acuerdo asimétrico te hacen intocable? Porque requieren que asesines la única cosa que te mantiene débil: tu ego. Nos enseñan a proteger el ego, a construir autoestima, a defender nuestro honor. Es una trampa. El ego es un blanco pintado en tu pecho. Cuanto más grande tu ego, más grande el blanco. Cuanto más te importe cómo te perciben, más área de superficie le das al mundo para golpearte. Si quieres ser verdaderamente inmune a la ira, debes convertirte en un fantasma en la jerarquía social. Debes llegar a un lugar de autoconciencia tan brutal e inquebrantable que las opiniones de los demás se vuelvan literalmente irrelevantes para tu estado biológico. Marco Aurelio, a pesar de su poder, tenía la práctica de descomponer las cosas grandiosas en sus componentes más básicos e impresionantes. Miraba un vino caro de añada y se decía a sí mismo: «Esto es solo jugo de uva fermentado». Miraba las túnicas imperiales púrpuras y decía: «Esto es solo lana de oveja teñida con sangre de molusco». Despojaba la ilusión de valor del mundo. Tú
Debes hacer lo mismo con las opiniones humanas. Cuando alguien te ataca, despoja la ilusión. ¿Qué está pasando realmente? Un primate con ropa está vibrando sus cuerdas vocales para producir ondas sonoras. Esas ondas sonoras golpean tu tímpano. Esa es toda la realidad física de un insulto. Es solo ruido. Es solo aire moviéndose a través de una habitación. ¿Por qué permites que el aire vibrante dicte tu presión arterial? ¿Por qué permites que los pensamientos mal formulados de un mamífero defectuoso y moribundo te convenzan de abandonar tu propia soberanía emocional? Es absurdo cuando lo ves matemáticamente. Las personas por las que te enfadas, ¿tienen la vida que quieres? ¿Poseen una mente que respetas? ¿Son dueños de su propio destino? Casi siempre la respuesta es no. Son caóticas, indisciplinadas e infelices. Entonces, ¿por qué te importa el juicio de los incompetentes? ¿Por qué quieres respeto de personas a las que no respetas? Es una paradoja de la estupidez humana. Anhelamos desesperadamente la validación de las mismas personas que consideramos idiotas. Mata ese anhelo. Cuando dejas de exigir que el mundo te vea con precisión, te vuelves libre. Déjalos malinterpretarte. Déjalos juzgarte. Déjalos pensar que eres arrogante, frío, difícil o extraño. Su percepción no es tu realidad. Su percepción es su propia prisión mental. Déjalos en ella. Esto no es una mentalidad que adoptas de la noche a la mañana. Es un recableado neurológico. Es la forja de una ciudadela de hierro dentro de tu cráneo. La próxima vez que se dispare el gatillo, la próxima vez que llegue el irrespeto, no reaccionarás. Sentirás el antiguo impulso primitivo de contraatacar. Sentirás el calor en tu pecho y te detendrás. Ejecutarás la doble inhalación. Bajarás tu respiración. Mirarás a la persona frente a ti no como una amenaza, sino como un fascinante espécimen psicológico. Observarás su ego agitado. Reconocerás el virus que intentan entregarte. Te apartarás. Aceptarás. Dejarás que su impulso los lleve por el precipicio y permanecerás perfectamente, aterradoramente quieto. El mundo de repente se verá diferente. Verás los hilos atados a todos los demás. Verás cuán fácilmente son manipulados, cuán rápido son llevados a la rabia por provocaciones baratas. Verás la matriz de esclavitud emocional en la que vive el resto de la humanidad. Pero tú estarás fuera de ella. Te darás cuenta de que el verdadero poder no es la capacidad de destruir a alguien más con tu ira. El verdadero poder es mirar a alguien que está intentando activamente destruirte y sentir absolutamente nada. Te conviertes en un vacío de reacción. Y en ese vacío encuentras el control total. Pero a medida que comiences a practicar esto, a medida que construyas esta inmunidad al mundo externo, enfrentarás una realización escalofriante. Cuando el ruido de las opiniones de los demás finalmente se apague, cuando ya no estés distraído por la ira que solían provocarte, te quedarás completamente solo con tu propia mente. Y tendrás que preguntarte, ¿estás enfadado con ellos? ¿O estás enfadado contigo mismo por haberles permitido tener acceso a ti durante tanto tiempo? Si esto te abrió los ojos, entiende que esto es solo lo que puedo mostrar públicamente. Hay videos que no puedo subir para todos. Hay aspectos de la psicología oscura que simplemente no puedo discutir públicamente en YouTube sin ser censurado o desmonetizado. El algoritmo suprime la información más poderosa. Esos existen detrás del botón de unirse. Si todavía estás aquí, no eres como los demás. Suscríbete si no lo has hecho. Pero si quieres lo que está oculto,
haz clic en el botón de Unirse y entra al nivel Arquitecto. Desbloquearás videos exclusivos sin censura que se sumergen en las partes más profundas de la psique humana. La mayoría no lo hará. Ese es el punto. Nos vemos en las sombras.